Muy buenas tardes, doctora. Voy a presentar el tema del linfoma no Hodgkin. Bueno, es un término que se utiliza para denominar un grupo de tipos de sangre, de cáncer en la sangre. Y eso va a compartir una sola característica, que es la característica de la lesión del ADN del linfocito progenitor. Este daño que va a tener en este ADN es un daño adquirido o heredado, pero en la mayoría de las veces es adquirido. Eh, este ADN alterado va a ser de un solo linfocito y eso va a producir una transformación maligna. Esta transformación es la que va a dar el resultado de la proliferación descontrolada y exagerada del linfocito. Y estos linfocitos van a formar además, esos linfocitos y estas células tienen una probabilidad mayor de sobrevivir que los sanos. Y eso va a causar una acumulación que va a dar el resultado de que vemos de la acumulación en las masas tumorales y que se ubica en los ganglios linfáticos o en otras partes del cuerpo. Bueno, otra característica es que este linfoma va a aparecer en ganglios linfáticos, en tejidos, en ganglios linfáticos o tejidos linfáticos, como lo que vemos en el estómago, en el intestino y en la piel. En algunos de los casos de estos linfomas puede que afecte a la médula y la sangre, pero son más raros. Y por último, estas células del linfoma pueden desarrollarse en uno o más lugares, que por ejemplo tenemos los linfomas difusos. Bueno, aquí en esta imagen se puede ver los tipos que tenemos de linfomas no Hodgkin, de acuerdo a su frecuencia. El que más tienen son el linfoma difuso de células B grandes. Y luego tenemos el linfoma folicular, el linfoma del tejido de las mucosas del linfoma de Malte. Después tenemos, esos son los linfomas de las células B. Después tenemos los linfomas de las células T, que los que más tienen son del periférico de células T no específicas y el cutáneo de las células T. Y por último, los trastornos linfoproliferativos asociados con la inmunodeficiencia. En lo que dice la etiología y los factores de riesgo de este tipo de linfoma, tenemos la exposición química, principalmente en los agricultores, porque tiene una mayor incidencia, porque están frecuentemente utilizando productos químicos para la agricultura y eso va a causar un daño en el ADN y como consecuencia el linfoma de no Hodgkin. También por virus, como el virus Epstein-Barr, también por bacterias como el H. pylori, inmunosupresores como el HIV. En el caso de la H. pylori tenemos porque esta bacteria va a causar, cuando causa úlceras en el epitelio del intestino, va a tener una mayor probabilidad de que causa un daño en el ADN del linfocito, de este tejido linfático del estómago, y de ahí va a causar el linfoma de Malte, que es el tercer más frecuente de las células B. Después también a los pacientes que han pasado por trasplante de órganos, igual también tienen una mayor probabilidad. Enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Y por último, el virus linfotrópico T humano 8, que igual se ve de las células T. Aquí los signos y síntomas. Bueno, los signos y síntomas de esta enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta que los ganglios linfáticos no solo van a agrandar por ser un linfoma, se puede agrandar por consecuencia de una inflamación. Entonces no es necesariamente un signo de cáncer.
pero sí se detectan que este ganglio linfático está agrandado durante un examen médico o durante una prueba de imagenología como radiografía de tórax y no existe una explicación y este paciente no está con una inflamación acerca de este ganglio linfático, por ejemplo, o una infección cercana, puede que sea un linfoma. Esta enfermedad tiene un comienzo en otro lugar y no es los ganglios linfáticos. Por ejemplo, este del linfoma de Mauti. Empieza con la enfermedad H. pylori, úlcera y luego tenemos el linfoma de Mauti. Entonces, tenemos que llevar en cuenta eso. O por ejemplo en los huesos, cuando empieza en los huesos, cuando empieza en los pulmones, en tubo digestivo, en la piel. En estos pacientes puede que tengan síntomas asociados a estos lugares como dolor en el hueso, tos, dolor en el pecho, dolor abdominal, el sarpullido y bultos en la piel. También tenemos que tomar en cuenta los síntomas que se llaman síntomas B, que son fiebre, sudoración nocturna y fatiga, sin explicación. Y la pérdida de peso brusca sin una causa. Esos son los síntomas B que tenemos que tener en cuenta, porque igual son muy característicos principalmente de los linfomas, de los linfocitos B. Y cuando estamos en un examen clínico, un examen físico, el agrandamiento del vaso igual. Este agrandamiento igual va a ser un signo patognomónico de esta enfermedad. Y también cuando una persona tiene los síntomas y las enfermedades, solo puede descubrirse después del examen. A veces descubren en el examen de rutina porque muchas veces es indoloros. Tienen los indolentes y los agresivos. Los indolentes, aunque sean indolentes, muchas veces no se percibe porque no tiene dolor, solamente tiene un agrandado y a veces las personas no se dan cuenta. Y eso puede que sea solo en una visita rutina a su médico. Bueno, tenemos los estadios del linfoma de Hodgkin. Aquí tenemos la etapa 1, la etapa 2, la 3 y la 4. En la etapa 1 tenemos la enfermedad localizada, que es una sola región de los ganglios linfáticos o un solo órgano. Después en la etapa 2 o más regiones de ganglios linfáticos, que es el mismo lado del diafragma. La etapa 3, que son 2 o más regiones de ganglios, pero por arriba y por abajo del diafragma. Aquí en esta imagen se puede ver específicamente para ver cómo son las etapas. Y por último la 4, que es una enfermedad que está extendida en varios órganos, con o sin afectaciones de estos ganglios linfáticos. El tratamiento. He traído lo que dicen las mezclas para el tratamiento de este linfoma. Claro que depende mucho de cuál linfoma estamos hablando, de específicamente si es el linfoma de Malti, si es el linfoma de difuso de células B, si son linfomas de las células T no específicas. Cada uno, y aquí tiene algunas mezclas que son utilizadas. Y bueno, tenemos por ejemplo esta mezcla que tiene la rituximab, que es un medicamento. Este rituximab es una inmunoterapia que va a estar asociada con este ciclofosfamida, que es un fármaco que daña el ADN. Después un doxorubicina, que es un antibiótico antitumoral, y el Oncovin, que va a ser un medicamento, un fármaco que previene la proliferación de las células, la división celular, perdón, por la mitosis, y la prednisona, que son, ¿no?, las hormonas que van a destruir los linfocitos. Entonces, he traído un ejemplo de estos fármacos, las mezclas que tienen, pero depende mucho de cuál linfomas estamos hablando. Y eso sería, doctora, muchas gracias. Perdón, aún tienen los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Principalmente va a ser el diagnóstico clínico, pero
Cuando hablamos con respecto a laboratorios, vamos a pedir hemograma completo, una bioquímica de rutina, el perfil hepático, electroforesis de las proteínas séricas para, bueno, para la presencia de para proteínas monoclonales y circulantes, porque este linfoma también depende específicamente, la propiedad de las proteínas dependen del linfoma, va a tener diferencia en la propiedad de estas proteínas. Los niveles célicos de beta 2 microglobulina y lactato deshidrogenasa, que también son dos niveles séricos que son patognomónicos de esta enfermedad. Biopsia para el estagiamiento, ¿no?, de este linfoma. Puede que sea necesaria una punción lumbar cuando tiene un comprometimiento linfomatoso, principalmente el sistema nervioso central. El rastreamiento de virus principalmente, porque se ve muchos, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, que es principalmente por el virus del Epstein-Barr. Y los otros linfomas, porque están también las personas que tienen HIV, son más susceptibles a que tenga este linfoma. Por último, los exámenes de imagen tenemos la tomografía computadorizada, que puede ser de tórax, pelvis. Esto para los linfomas indolentes son esenciales. Pero la tomografía con el PET, ¿no?, sería más para los linfomas agresivos, porque se puede diferenciar en igual cuando está en tratamiento el paciente y hacemos una PET, se puede diferenciar en la parte que está tratada y la parte que está activa. Y eso sería, doctora, muchas gracias.